Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos donde trataré de explicaros algo acerca de las imágenes dentro de la Iglesia Católica. Os voy a mostrar, aquí tenemos una imagen de madera que representa, vemos que representa a Jesús, a Jesucristo. Es importante explicar que esta estatua no es Jesucristo. Creo que hay personas que creen que esta estatua es una especie de Dios y que los católicos, pues aparte de Dios, adoramos otros dioses que son estas estatuas o similares, más grandes, más pequeñas, de cualquier material. No, esto es una imagen religiosa, una imagen que representa, en este caso, la figura corporal de un nazareno que es Jesucristo. Repito, la imagen en sí misma no es Jesucristo. Esto puede parecer una tontería, pero creo que es importante que lo clarifique al principio. Una imagen, Jesucristo. Podemos tener otra, por ejemplo, aquí vemos, explico, es una imagen de una mujer, es una imagen de la Virgen, en este caso María Auxiliadora. No entraré hoy en explicaros el porqué de las diferentes advocaciones de María, pero sí os hago hincapié en que esto es una imagen de madera, no es un dios, no es una diosa y por lo tanto no se adora. María. También podemos tener en la Iglesia Católica, en algún sitio, podemos tener imágenes, por ejemplo, aquí tengo yo una, de un santo. ¿Qué es un santo? Pues un santo es una persona, cristiano que con el testimonio de su vida ha dado el ejemplo cristiano y la Iglesia, pues por sus obras, lo ha declarado santo. ¿Por qué? Pues porque así tenemos un modelo en la fe a quien imitar, porque él imitó a Jesucristo. Así que tenemos madera, imagen, en este caso un santo, no es un ídolo, es simplemente un objeto que al verlo te recuerda a la persona. Es tan simple como eso. Iglesia Católica. La Biblia. Si leemos la Biblia, veremos o ven algunas personas que en el Antiguo Testamento, sí, porque en el Nuevo curiosamente no se menciona, pero sí en el Antiguo se menciona en varios sitios. Yo voy hoy a leer uno donde dice claramente lo que van a oír, pero lo voy a citar tal como lo citan aquellas personas que están en contra de la Iglesia Católica, porque, como voy a demostrar, estos hermanos no suelen leer el texto en el contexto y tan solo citan una frase y tratan de enfocarlo eso hacia la enseñanza católica. Paso a leer, en este caso, y si tienes una Biblia te invito también a buscarla. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Dice claramente, y voy a coger esta imagen para ilustrar: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra.
no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Bien, vemos claramente, si leemos textualmente ese versículo, puede dar la impresión de que la palabra de Dios nos está prohibiendo hacer todo tipo de esculturas de cualquier clase, porque el texto dice claramente ninguna imagen de lo que hay arriba, en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Ninguna imagen. El texto es claro. Según este texto, los católicos estaríamos mal si tuviéramos imágenes puestas al culto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema para los que no lo entienden, no para los católicos. El problema es que hay que entender el sentido de este mandamiento, de estas palabras. Ya decía al principio que ellos no suelen leer el versículo inmediatamente anterior, que es el Éxodo 20, versículo 3, que dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y a continuación dice: no te harás escultura ni imagen alguna. Bien, pues ya tenemos algo, ya tenemos un dato para comprender que el sentido que la palabra de Dios del Antiguo Testamento está dando al mandamiento de no hacer imágenes tiene algo que es muy claro, que es que Dios no quiere que yo tenga otros dioses, porque solamente existe un Dios. Y hablo ahora como si nosotros estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento, porque, hermanos y hermanas, Cristo ha venido al mundo. Dios se ha encarnado, se ha revelado. La situación ha variado. De como era en el libro del Éxodo, ha habido un pequeño cambio, que no es pequeño, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ha nacido con una apariencia humana, no apariencia. Realmente ha nacido con un cuerpo humano, de hombre, que por lo tanto, como dice la Escritura en una de las cartas del apóstol San Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto es una novedad que no tenían los judíos, el pueblo de Israel. Dios, en el libro del Éxodo, no tiene imagen, es invisible. Pero Dios, en el Nuevo Testamento, sí tiene imagen, ¿verdad? O sea, ha sido visto, tiene un cuerpo. Lo mismo podemos decir de la Madre de Jesús, de María. Tiene un cuerpo. Lo mismo podemos decir de un santo, el cual es humano y tiene un cuerpo. Por lo tanto, no parece que encaje mucho la prohibición de tener imágenes o de hacer imágenes con lo que estamos viendo aquí. Versículo 3 del capítulo 20 del libro del Éxodo: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y a continuación dice: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Los hermanos separados y las sectas en general suelen confundir a la gente. ¿Cómo? Pues muy sencillo, la confunden diciendo que esta estatua de madera es un dios. Y simplemente, o bien están mal informados, o bien están mintiendo a sabiendas, lo cual sería un pecado grave. Ninguna imagen de las que podemos ver en cualquier iglesia
parroquia católica es un Dios. No puede serlo, porque la misma Iglesia Católica enseña correctamente esta enseñanza de que no podemos tener otros dioses. Solamente tenemos un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora acabo de hacer la señal de la cruz de los cristianos y que muchos cristianos también rechazan, pero bueno, ese es otro tema. Por lo tanto, ¿no tendrás otros dioses fuera de mí? Pues sí, pues sí. Cuando yo me pongo delante de una imagen y la miro, yo sé perfectamente que no es un dios. Os voy a poner un ejemplo. Es como cuando veis una bandera. ¿Qué representa esa bandera? Esa bandera representa un país, pero no es el país. No hay mucha complicación, ¿verdad?, de entender. Por lo tanto, estamos hablando de simples símbolos. No son simples, pero hoy no quiero complicar el tema. Quiero que sea lo más sencillo posible para que entiendas que una imagen en sí no es un ídolo y que por lo tanto Dios no ha prohibido que podamos tener fotos. Sí, fotos. Igual que tenemos una talla de madera que nos recuerda, en este caso, un momento que es el momento en el que Jesús fue hecho preso. Igual que podemos tener una talla de madera, podemos tener una foto. No hay problema. Para los cristianos no hay problema. Dios no prohíbe eso. Dios lo que prohíbe es que una persona haga de esa imagen de madera o de esa foto un Dios. Pero ¿quién hace eso? Aquí estamos hablando ya de juicios, de personas que juzgan a otras personas diciendo que esas personas adoran dioses extraños. Cuidado con eso. Y os lo dice uno que hace ya 11 años pensaba así. Yo combatí también las imágenes de la Iglesia Católica como si fuera una monstruosidad que teníamos que derribar. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Por tanto, también dice el versículo 5, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Y claro, los hermanos evangélicos, miembros de algunas sectas, dicen, ¿ves? La gente se arrodilla delante de la imagen, está cometiendo una abominación contra Dios. No, porque, repito, el sentido de la imagen no es que sea un Dios. Cuando una persona se arrodilla delante de una imagen de Jesucristo, lo que hace es orar. Y no ora a la imagen en sí, sino al mismo Jesucristo. La imagen es simplemente una especie de vehículo, de punto, de nexo. Si eres católico, nadie te obliga a ponerte delante de una imagen si no quieres. No es dogma de fe. No es dogma de fe. Pero tienes que respetar a las personas que se sientan a gusto contemplando la imagen del Señor o la imagen de su madre. Puede gustarte, puede no gustarte, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, pero condenar, eso no es de Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el punto. En el Antiguo Testamento tenemos
imágenes construidas por el pueblo de Israel, que no son malas. Tenemos una muy mala, que es el becerro de oro, ¿verdad? Pero luego tenemos una, que es la serpiente de bronce, en el libro de los Números, cuando hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Ahí tenemos una imagen de algo que está en la tierra, que ha sido construido en bronce y que está sirviendo al pueblo de Israel para salvar la vida. Piensen en eso, los hermanos que combaten las imágenes de la Iglesia Católica, porque Dios no se puede contradecir. Si ha mandado no construir imágenes, es una contradicción que Moisés construyera una para el bien del pueblo. Y hay más imágenes en el Antiguo Testamento. Tenemos figuras de querubines puestas en el Arca de la Alianza. Son imágenes. Y el mandamiento dice claramente: no te harás imagen. Por lo tanto, debes de entender, lo primero tienes que intentar quitarte los prejuicios que tienes. Igual que hice yo, porque yo también fui derribado del caballo igual que San Pablo. Yo estaba convencido de que era idolatría tener una imagen o ponerte a orar delante de una imagen. Algunas veces es doloroso darte cuenta y tener que rectificar, pero es de sabios rectificar. Hay imágenes en el Antiguo Testamento y hay prohibición de hacer imágenes en el Antiguo Testamento. Dios no se contradice, por lo tanto la explicación debe ser y es la que yo te estoy dando, que no hay prohibición alguna de construir una imagen de Jesús, de María o de un santo y de ponerla en un altar de una iglesia. No hay ninguna prohibición, no hay pecado en eso, no hay ningún incumplimiento de ningún mandamiento, por una razón muy sencilla: porque esas imágenes no son ningún Dios, ningún falso Dios. Que ese es el sentido que tenía el mandamiento: combatir la idolatría que existía en aquel tiempo entre los pueblos que rodeaban a Israel. Había mucha idolatría.